¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles en esta 10ª edición de nuestro programa Las Cartas sobre la Mesa. La invitación que le hace Infogate para poder sumarse a una interesante conversación con los temas, no solamente del momento, sino aquellos que poseen la profundidad y proyección necesaria, que están en el debate no solamente de los líderes políticos, sino que particularmente de los ciudadanos que están preocupados de hacia dónde va el país, hacia dónde va la región o hacia dónde va el mundo. No vamos a decir hacia dónde va la galaxia porque sería demasiado, pero claramente tenemos un interés en poder saber qué es lo que sucede a nivel doméstico, a nivel regional y a nivel mundial. Y si es por eso, empecemos diciendo que lo más relevante de esta semana ha estado marcado por esta suerte de enfrentamiento y confrontación de declaraciones de parte del presidente de Estados Unidos y de su homólogo de Corea del Norte, a tal punto de que muchos piensan de que está la sombra de una suerte de ataque nuclear de Corea del Norte hacia Estados Unidos o alguna islote que administra Estados Unidos, como son la isla Guam, que está, a 3.500 kilómetros de Corea del Norte, o incluso Donald Trump, que podría hacer un ataque preventivo sobre ese país. Lo cierto es que la estrategia que está siguiendo Donald Trump es bastante simple, es decir, estirar el elástico hasta lo máximo y obligar, ya sea por el peso que significa Estados Unidos en esa área y particularmente en el área nuclear, para que Corea del Norte efectivamente, deponga toda su amenaza y se someta a algunos controles que a Estados Unidos le interesan, y particularmente el que le interesa es que no desarrolle más capacidad nuclear con uso bélico. ¿Hará eso Corea del Norte o no lo hará? Eso probablemente lo vamos a ver de aquí a la próxima semana, por lo tanto queda dentro de lo que es las interrogantes. Pero eso no solamente es todo. La situación en Venezuela se coloca cada vez más complicada. La declaración de los 12 cancilleres, donde reconocen de que no hay un régimen democrático en ese país, es suficientemente contundente como para poder establecer un aislamiento de Venezuela y un problema para Nicolás Maduro. Al efecto, los cancilleres acordaron no apoyar ninguna postulación de Venezuela a ningún organismo multilateral, establecer mayores controles en la venta de armas o suspenderlas a ese país, claramente en alusión a lo que es la posibilidad de una espiral de violencia armada. También se establece la idea de que cualquier decisión que tome la Asamblea Constituyente no va a ser reconocida como legítima mientras no cuente con el aval o respaldo y la aprobación de la Asamblea Nacional, a quien consideran el verdadero representante del pueblo venezolano, en tanto cuanto fue electa, legítimamente, ¿no es cierto?, en el año 2015. En ese contexto, yo diría que son los dos hechos a nivel internacional más relevantes. Mientras que en Chile está la discusión si hay una tercera cámara que está sesionando y que hoy día está viendo o empieza a ver ya el tema del aborto, que es el Tribunal Constitucional, en una disputa por cómo se hacen los nombramientos y de qué manera ese Tribunal Constitucional de alguna forma representa el binominal y está dividido entre aquellos que han sido designados por el gobierno de Sebastián Piñera o designado por el gobierno de Michelle Bachelet en su oportunidad. Como sea, en la práctica es un debate que está al lado probablemente de lo que es el aborto de 3 causales, que ha sido presentado como requerimiento por la oposición, tanto en diputados como en senadores. Pero eso también, si hablamos de eso, tenemos que hablar también del estándar ético. Un estándar ético que colocó Carolina Goich al momento de regresar, y que extrañamente solo afecta a un candidato a diputado, que es Rincón. Y eso probablemente coloca un problema en términos de cómo se establece ese estándar. ¿Era necesario un estándar cuando solamente se aplica el criterio de que tiene que haber sentencia judicial? Si la ética es igual a lo que dice un tribunal, entonces yo diría, establezcamos que no tenga sentencia, pero no le coloquemos un estándar ético que no da el ancho o no está a la altura de lo que está viviendo hoy día la ciudadanía. Y si fuera poco, le diría yo, y le queremos decir a todos, que acá no hay cerco comunicacional. Acá podemos conversar y podemos decir todas las cosas, pero no soy yo el quien debe decirlas. Queremos agradecer a nuestro auspiciador, a la Clínica Acuario. Ya hemos dicho, usted piensa hacerse una cirugía estética, hágasela. La Clínica Acuario es el mejor lugar para hacerla. Y piensa usted que los políticos también, y por eso no auspician, porque creen que la política requiere una cirugía estética, un cambio de rostro, un cambio de imagen, y eso también es aplicable a usted. Si le encanta esta idea, vaya a la dirección de la Clínica Acuario HD, que está en Pérez Valenzuela 1551, Providencia, o visite su sitio web, www.clinicaacuariohd.com.
Y por supuesto, nuestra editorial, que cada semana nos entrega un libro que usted puede optar a tener en sus manos si nos sigue en Twitter o si nos da un like en Facebook, ideal. El libro de esta semana es realmente espectacular y se lo agradecemos a Ediciones B, que es Penguin Random House Grupo Editorial. Consecuencia, gracias a ellos por apoyarnos en toda esta iniciativa de un periodismo independiente. Pasamos entonces a presentar a nuestros invitados. Una mesa un tanto más chica, lo voy a contar por qué en realidad. Porque anda todo el mundo negociando las listas parlamentarias, porque los plazos se acaban, la necesidad de una lista, 2 listas, cuántos van. Usted viera cómo sacan cálculo porque cambió todo. Cambiaron los distritos y cambió el sistema electoral. Ya no es binominal, sino que proporcional. En consecuencia, si yo saco pocos votos, igual tengo posibilidad de ser electo, o ser diputado o senador. Y eso, digamos, es parte también de lo que es interesante esta semana. Pasamos a saludar primero a nuestro panelista, digamos, Nicolás Godoy, abogado, vicepresidente de la Juventud del Partido Socialista de Chile. ¿Qué tal? Muy bienvenido. Muchas gracias, Guillermo. Y a nuestra invitada, Pilar Durán, que es psicóloga y candidata a diputada por el Distrito 9, y además es concejala por Independencia. Una hermosa comuna, por lo demás, dicho sea de paso, que poco a poco va avanzando. Yo le invito, digamos, le doy la bienvenida y le invito, a Nico, a sacar la primera carta para que empecemos con las preguntas. Okay. Pilar, tú vas por un distrito complejo como es el Distrito 9, que incluye entre otras las comunas de Conchalí, Renca, Huechuraba, Cerro Navia, Quinta Normal, entre otras. En tu experiencia, ¿cómo está la situación de las personas migrantes en ese distrito? Gracias. Bueno, primero, buenas tardes. No había alcanzado a saludarte cuando me presentaste. La verdad es que efectivamente tenemos un tema de inmigrantes bastante significativo en las comunas del Distrito 9, que es el distrito que mencionabas recién. Falta mencionar ahí Independencia, Recoleta, Los Prados. Dentro de las que mencionaste faltaban al menos esas. Es un distrito de 8 comunas. ¿8 comunas? 8 comunas. Tenemos un gran distrito en la zona. Eso para como tener auspicio de una automotora. Claro. o bicicleta, digamos, a esta altura. Claro, las bicicletas también. Claro. Unas buenas zapatillas para caminar. Sí. También, promoviendo la vida sana, ¿no? Muy bien, muy bien. La verdad es que es un tremendo tema, el tema de los inmigrantes en la zona, en el distrito. Tenemos un alto porcentaje de inmigrantes cada día, aumentando más. La verdad es que la cercanía del centro de Santiago ha hecho que buena parte de los inmigrantes residan en comunas como Independencia, Recoleta, principalmente Conchalí, y yo diría que esas 3 comunas concentran la mayor cantidad de inmigrantes, y de ahí hacia adentro, más hacia el norte, va disminuyendo un poco. La verdad es que la situación de los inmigrantes en nuestras comunas es una situación bastante precaria. Tenemos una población inmigrante muy grande que efectivamente lo que hace es vivir en situaciones muy precarias, donde en una propiedad nosotros además tenemos en estas comunas, Independencia, Recoleta, tenemos casas muy grandes que se empiezan a arrendar a los inmigrantes, y donde antes vivía una familia, ahora viven 10, 15, 20 familias. O sea, ¿tenemos hacinamiento por una parte? Tenemos hacinamiento, claramente, tenemos hacinamiento. Como te decía, en casas donde antes vivía una familia, ahora viven 15 o 20. En una pieza vive cada familia, ¿no? En una habitación. Entonces, tenemos problemas de hacinamiento, tenemos problemas de, todo lo que eso genera, las externalidades que eso genera, ¿verdad? Tenemos, por otro lado, el tema de los inmigrantes que mandan hacia sus familias, que muchas veces viven fuera en sus países de origen. O sea, las remesas que mensualmente están mandando. Mandan la buena parte de sus ingresos.
Y en todo caso, y además hay otro problema, justamente como muchos de ellos no tienen todos los papeles que requieren para poder arrendar una casa, un departamento, muchas veces terminan pagando por arriendo estas habitaciones que son casas que subarriendan el valor de lo que es una propiedad. ¿Y el municipio qué hace ahí? O sea, vale decir, ¿cómo enfrenta el municipio una situación de esta naturaleza? Mira, hay distintas situaciones. Hay muchas situaciones en las cuales se hace un apoyo especial de vivienda y todos los servicios sociales que se requieren, donde se ayuda, ¿verdad?, a los inmigrantes a poder arrendar o poder adquirir alguna propiedad cuando ellos ya están establecidos. Pero por otro lado, hay muchas viviendas donde tienen que ser intervenidas porque además genera un riesgo, no solo genera un problema social para los propios inmigrantes, también genera riesgo para el resto de la comunidad. Muchas veces el tema de la electricidad, que es lo que termina ocurriendo con los incendios que se generan producto de que se sobrecarga el sistema. De la misma manera, el problema de las basuras, de las comidas, las peleas, la violencia que se genera al interior de las viviendas producto de justamente el hacinamiento y las familias que viven ahí. Entonces, en muchas oportunidades el municipio lo que tiene que hacer es intervenir, allanar, por decirlo de alguna manera, estas viviendas y tomar cartas en el asunto y generar las condiciones que permita que vivan de una manera un poco más digna. No, eso es complicado. Después vamos a ver sobre eso. Nico, el gobierno finalmente está obligado y presionado a presentar una ley migratoria. De hecho, se ha interpelado al ministro Fernández con el voto del Partido Radical a favor justamente de que eso sea así, generando una polémica no menor al interior de la nueva mayoría, porque justamente quien vota era muy cercano a Alejandro Guillier, y bien sabemos que Alejandro Guillier no tiene una muy buena relación o directa relación con el ministro Fernández. ¿Cómo ven ustedes del Partido Socialista el tema migratorio? ¿Están de acuerdo con esta idea de que todos vengan para acá, que lo vamos a incluir, lo vamos a acoger, o están en la idea de ciertos criterios que sean diferenciadores, digamos, sin que sea discriminatorio ni cosa parecida, por supuesto? A ver, a mi parecer, desde el Partido Socialista, las discusiones que se han dado, más allá de estar de acuerdo o no con que están llegando flujos migratorios, más bien esto no pasa por estar o no estar de acuerdo con esta situación, más bien por lo que pasa es por primero entender que esto es una realidad, que está ocurriendo, que está para quedarse, y que no es un tema en el que podemos o no podemos estar de acuerdo, pero que finalmente estamos obligados a hacernos cargo porque es una realidad, es algo que pasa. Y hoy en día, con una ley migratoria que viene de la dictadura militar, que es extremadamente restrictiva en cuanto a las condiciones que coloca a las personas migrantes para poder ingresar al país y regularizar su situación mediante visa, nos damos cuenta que existe una cifra negra bastante extensa, muy amplia, importante, un número muy grande de personas que están en ilegalidad, en situación de ilegalidad, que no están regularizando su situación migratoria. Que son irregulares en la práctica. Exactamente, y eso existe con una ley migratoria extremadamente restrictiva. Entonces eso nos dice que nuestra ley es una ley poco eficaz en el objetivo que se planteó en el inicio, que era una ley, insisto, restrictiva y con límites cerrados para estas personas. Entonces, más allá de estar de acuerdo hoy día, yo creo que lo que hay que hacer es hacerse cargo de esta realidad, y eso buscando una ley migratoria acorde con los estándares internacionales también y con los tratados internacionales que Chile ha suscrito en la materia, en materia migratoria y en materia de derechos humanos. Y eso implica, primero, entender que estos flujos migratorios no son por azar, sino que tienen que ver con una necesidad, con un tema económico a nivel mundial, que eso nos obliga también como país a hacernos cargo de reforzar nuestra atención de salud, nuestro sistema educacional, para también hacerse cargo de esta realidad y que no se termine convirtiendo en un foco de problemas de delincuencia, de mayor pobreza o, lisa y llanamente, de exclusión social para las personas migrantes que buscan mejores situaciones en este país. Sí, no, además que tenemos muchos inmigrantes que son profesionales, y que eso, digamos, la mayor dificultad es cómo ellos homologan su título que han obtenido en sus países de origen con los sistemas de acá que sí son engorrosos. De hecho, aprovecho de comentar que el 30 y 31 de agosto la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, va a hacer
su reunión aquí en Chile orientada a lograr, es una reunión internacional, orientada a lograr el pacto global para establecer un estándar, digamos, de migratorio a nivel mundial. Y eso va a ser, yo creo que está muy interesante. Además, la Constitución de Chile, digamos, asegura que quien ingresa al territorio tiene derecho a estar acá. O sea, es decir, digamos, hay una serie de, digamos, de elementos. Pero ¿cómo se ve? Como yo volvería un poco a la realidad del distrito. ¿Hay integración de los inmigrantes con la gente, con los chilenos con los inmigrantes? Sí, mire, yo te diría que sí. Por cierto, la realidad en cada comuna es distinta, varía, depende mucho del esfuerzo que hacen las propias autoridades comunales para esto. Hay comunas donde efectivamente se ha dispuesto, ¿verdad?, de una oficina, por ejemplo, de migraciones. Se ha adecuado, ¿verdad?, los establecimientos educacionales para generar políticas de integración, etcétera. Y la verdad es que yo tengo la impresión de que se ha ido avanzando bastante, sin perjuicio de que hay, como dije anteriormente, ciertas externalidades que a la gente le preocupa, las complica. Bueno, el tema del idioma, por ejemplo, en el caso de los haitianos. Claro, ellos hablan francés y creole. Exactamente, es un tema complejo que se ha tenido que ir abordando también. Por ejemplo, para el censo hace poco, habían algunos haitianos que gentilmente facilitaron, se pusieron a disposición para facilitar la traducción en los casos en que habían haitianos que no tenían el manejo del idioma español para poder responder a la encuesta. Entonces ha habido una suerte de integración importante, interesante, valiosa. Yo creo que efectivamente la inmigración hace un aporte cultural muy significativo. Sin embargo, creo que es importante también dar mayores garantías porque las condiciones en que ellos viven son muy complejas y en muchos casos también complejiza, ¿verdad?, a propósito de las viviendas, complejiza en algunos casos la situación de los vecinos. Sí, no, eso sin lugar a dudas, el tema migratorio es realmente uno de los problemas que se ha instalado, bueno, en Europa es de otra naturaleza y otra magnitud, que son los refugiados, que es esa migración forzada. Pero Europa tiene migrantes hace muchos años, que se yo en Londres, en Inglaterra, por ejemplo, hay 3 millones de migrantes que están asociados a Medio Oriente, que es distinto. Nuestros migrantes están asociados a nuestra realidad del Caribe, América Central y América del Sur, pero claramente constituye un problema más allá social, también político. Mira, te invito a sacar otra carta para que vayamos avanzando en nuestros temas. Vamos a sacar una carta. ¿La lees tú, la leo yo? ¿La leo? Sí, pero tengo que usar lentes. Pero por favor, lúzcase nomás, lúzcase con la lentes, así que no... Se justifica que el proyecto de ley de despenalización del aborto en 3 causales sea revisado por el Tribunal Constitucional. ¿Qué opinas tú, Nicolás? ¿Se justifica que sea revisado? La discusión, el debate está rojo vivo, desde la política a los constitucionalistas. Sin duda que no se justifica que Chile Vamos recurra al Tribunal Constitucional para salvar una discusión parlamentaria que fue contraria a sus intereses. Este proyecto lleva discutiéndose en el Congreso aproximadamente 3 años, ha sido objeto de discusión y conversación con académicos, con personas especializadas en la materia y que han hablado sobre cómo esta ley se adecua a los estándares internacionales y a la Constitución particularmente. Y hoy día lo que vemos es que la derecha, al perder una discusión parlamentaria, lo que hace es lo que tradicionalmente ha hecho, además, durante los últimos años, recurrir al Tribunal Constitucional como una tercera cámara para tratar de revertir una discusión que perdió en el lugar que tenía que finalmente haber hecho valer su posición. Eso es lo que a mi parecer no justifica que recurra y que finalmente lo que termina es minando nuestras instituciones democráticas, porque el lugar que es por tradición llamado a ser el que resuelva estas contiendas y estas diferencias políticas y de opinión, que es el Parlamento de cara a la ciudadanía y con personas electas por la ciudadanía con la legitimidad suficiente para poder hacerlo, Chile Vamos termina recurriendo a este ente que está totalmente ajeno al control de la ciudadanía, en el cual tampoco ha intervenido en su nombramiento, que carece de esta legitimidad democrática y que finalmente termina resolviendo bajo otros criterios que se alejan totalmente de lo que es la representación democrática. Claro, pero ellos de alguna forma, no quiero hacer la defensa, pero
digamos, ellos supuestamente están para garantizar la correcta aplicación del espíritu de la Constitución. Digamos, eso a donde yo lo entiendo. O sea, su fallo es netamente jurídico. Yo creo que acá el tema, no sé qué piensas tú, Pilar, pero acá el tema está en cómo se designan sus integrantes para asegurar esa imparcialidad. Digamos, o realmente hay acá un tema de que eso debe quedar fuera y simplemente debe estar pesando lo que es representación popular. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, yo comparto, creo que efectivamente esto es un tema que ha sido discutido mucho tiempo. Yo creo que tiene legitimidad la decisión que se tomó, que se aprobó en el Congreso. Tengo la impresión de que además está legitimado por la ciudadanía. Este es un tema que del orden del 70% de la población se ha manifestado de acuerdo con las 3 causales del aborto. Y yo creo que eso da legitimidad suficiente como para que esto pueda avanzar. Yo creo que el Tribunal Constitucional es una entidad que, si bien debiese dar garantías, lo cierto es que tiene un coteo político que por lo tanto va a estar supeditado a eso cada vez que se discuta cualquier tema en esta instancia. Creo que debiese revisarse cómo está conformado el Tribunal Constitucional para que efectivamente dé garantías de que va a haber un criterio jurídico más significativo. Al final los integrantes son nombrados por el Presidente de la República, por la Corte Suprema y por el Senado, hasta donde yo me recuerdo. En consecuencia, de alguna forma, desde ya parecía estar politizado, dado que todos quienes lo nombran, salvo quizá la Corte Suprema, pero la Corte Suprema igualmente posee su sesgo. Pero también tiene que ver con los currículums de quienes están ahí, es decir, que son efectivamente especialistas constitucionales. O sea, es decir, yo creo que por ahí, aquí, ¿cómo lo ves tú, Nico? Bueno, adicionar a eso, que la discusión hoy día contemporánea también respecto a la justicia constitucional tampoco es un tema pacífico. También se discute si se justifica, valga la redundancia, la existencia de los tribunales constitucionales y particularmente esta labor de control preventivo que realiza respecto a las leyes que se están discutiendo en el Parlamento. Y además, otro tema muy importante discutir es que tampoco estamos de acuerdo si efectivamente hay una adecuación o no, y hoy día, y la tradición a nivel mundial, también el derecho comparado está mostrando que la tendencia es a reconocer que los proyectos de ley en materia de aborto sí se adecúan a las constituciones en la medida que balancean tanto el derecho o la protección que se les da a la vida del que está por nacer, como también a los derechos de la mujer, que hoy en día en la discusión que está instalando Chile Vamos a través de estos requerimientos en el Tribunal Constitucional, la omite, no hace ningún tipo de alusión a los derechos también de la mujer que se tienen que balancear con la protección de la vida del que está por nacer. Da la impresión que esto va a ser un tema de larga discusión y más allá de lo que diga el Tribunal Constitucional, vamos a seguir opinando sobre eso. Al final la decisión queda sometida a cada mujer, digamos, en realidad, si se tiene la posibilidad o a su entorno más directo que presiona o no para que se realice o no tal acción. O sea, así que al final del día. Usted tendrá su opinión con toda seguridad, digamos, lo invitamos a que reflexione, participe en las redes, en el debate, pero sin lugar a dudas son temas que, en términos ciudadanos, son importantes para darle sentido y darle forma a un bien común donde todos estamos involucrados. Vamos a un pequeño corte y volvemos de inmediato. Ya estamos de regreso nuevamente con las cartas sobre la mesa, un programa de Infogate en términos de lo que es periodismo independiente, y es la idea de poder cooperar a un mejor debate y en abrir espacios para que aquellas personas que están involucradas en la política tengan también la posibilidad de ir colocando sus propios argumentos. Les quiero contar que esta semana nuestras ediciones B nos ha traído un libro que yo diría que está en pleno contexto. En primer lugar, porque yo no sé inmediatamente cómo se llama Estados Unidos de Japón. Estados Unidos de Japón. Es un libro
que además llega oportunamente porque esta semana se conmemoran, mejor dicho, el lanzamiento de las 2 bombas que dieron término a la Segunda Guerra Mundial, en Nagasaki e Hiroshima, en primer lugar. Pero en segundo lugar, este libro supone, vamos, y se lo voy mostrando, este libro supone en la práctica la posibilidad de que Japón fue el que ganó la guerra. O sea, no ganó Estados Unidos, sino que Japón ganó la guerra. Y toda la trama del libro, que va en un contexto pop, bastante entretenido, va dando cuenta de cómo un emperador japonés domina Estados Unidos y cómo dentro de eso aparecen aquellos movimientos post-Washington, así se denominan, quienes van a estar liderando una oposición contra el emperador a través de un videojuego donde se muestra qué hubiese pasado si Estados Unidos gana la guerra. Un juego de ficción, un juego, yo diría, digamos, intelectual en muchos sentidos, y que en esta oportunidad, si usted entra a Twitter y nos sigue, o entra a Facebook y nos da un like, va a estar participando en este sorteo de este libro para que usted se lo lleve. Y a usted se lo recomiendo realmente porque no cabe duda que Estados Unidos y Corea hoy día, digamos, que es la noticia de esta semana y probablemente de la siguiente. Así es. Vamos a participar entonces. Me parece, ¿no? Denos like, eso. Ya, Nico, otra carta para que veamos ¿a dónde nos lleva? Hoy día, este jueves, el expresidente Sebastián Piñera, en un programa radial, dijo, a propósito del escuálido desayuno que le ofreció la emisora propiedad de un poderoso empresario. Mientras estaba al aire, Piñera dijo, nos están tratando como si estuviéramos en el Sename. ¿Qué es lo que pasa en el Sename? Que ningún gobierno ha podido dar una solución concreta a esta institución dependiente del Ministerio de Justicia. O sea, yo, Pilar, ¿cómo lo ves tú? Yo tengo mi opinión ahí, pero ¿cómo lo ves tú? Parto por opinar el chiste realizado por... ¿Sí? O la situación del Sename. La verdad es que primero decir que me parece muy desafortunado el chiste... que hizo Sebastián Piñera respecto de la situación del Sename a propósito del desayuno en el que estuvo. El magro desayuno. Claro. Y bueno, y en relación al Sename, la verdad es que a mí me parece que este es un tema también complejo, de larga data. Esto es un problema que ha atravesado muchos gobiernos de nuestro país. Por lo tanto, es imposible responsabilizar a un gobierno en particular. Tengo la impresión de que acá hay múltiples factores que influyen. Uno de ellos yo creo que es un tema económico, el presupuesto que se asigna para la atención de los menores vulnerados en sus derechos y los que son infractores de ley. La verdad es que es un presupuesto muy, muy escaso para dar solución y abordar de manera más integral la situación de ellos. ¿Tú cómo lo ves, Nico? Bueno, en primer lugar también creo que la broma, o sea, que se le puede llamar así, que hace Sebastián Piñera muestra la liviandad con la que él también enfrenta hartos temas que en nuestra sociedad hoy día son muy sensibles. Me parece que muestra una desconexión que él tiene y que quizás tiene que ver con su formación numérica, que todo se cuantifica. Yo creo que él tiene un problema ahí de disociación y de liviandad en la forma en que trata los temas. Ya lo vimos con el chiste que hizo sobre las mujeres también en un acto. Ahora lo vemos con el Sename. Me parece que eso no está a la altura de un expresidente de la República y de alguien que aspira a volver a hacerlo. Y respecto a la temática de fondo del Sename, bueno, también comparto con Pilar que esto es un tema de Estado que no se puede entregar la responsabilidad al gobierno que hoy día está, que por lo demás ha dado muestras claras de que el tema le importaba. Dentro del programa de gobierno de la presidenta Bachelet estaba la idea de separar el Sename en estos dos organismos que tienen funciones diferentes, que son focalizadas, una de reinserción social y la otra de protección de derechos, y así también hay otra serie de medidas desde la Subsecretaría de la Niñez, etcétera, o la ley de garantía de la niñez, de derechos de la niñez. Entonces, sí se muestra ahí una preocupación que viene desde antes, desde mucho antes que explotaran todos estos casos que han causado alto impacto en la sociedad y que en comparación a otros gobiernos quizás no hemos visto el mismo énfasis. Pero sí, sin duda aquí las responsabilidades no pueden ser enfocadas en un solo gobierno o en una sola persona, porque esto es un tema de Estado que se arrastra hace bastante tiempo. Sin duda. Ya, déjenme también, me permito, digamos, introducirme en la conversación. Respecto al tema de Piñera, quizás, digamos, hubiese sido mejor que
digamos, sacando el Sename, que es bastante desafortunado, hubiese dicho que eso era más pobre que un refrigerio en la Chile, o sea, que en la Tama, hubiese sido mucho más asertivo. Bueno, sí, pues las cosas en la Tama cada vez son más chicas. No, y hay que pagar además. Claro, bueno, pero en fin. Y tienen bastante más recursos. Exactamente, bueno. Pero no, bueno, yo tengo la impresión de que, o sea, primero es inaceptable que en un periodo de 10 años mueran 1.300 niños, más de 1.300 niños, sin que el Estado no se haya dado cuenta. O sea, no haya tomado conciencia de todo ello. Es decir, que una muerte es lo mismo que una persona, de un niño que sale libre y es catalogado como egreso. Me parece que, francamente, ahí hay un déficit clarísimo de profesionalismo en la burocracia estatal. O sea, en primer lugar, es decir, alguien ahí, digamos, dio pase para eso. Pero aparte de eso, el otro tema que visualiza es que y creo que se da en otras áreas, es la poca conexión dentro del Estado. Porque todo hace pensar, además, de que se requiere gente especializada. Tú, Pilar, eres psicóloga y sabes que para atender a esos niños, como psicóloga tienes que especializarte. O sea, que no entra cualquiera. O sea, como médico, internista, también es lo mismo. Es decir, las dolencias, qué sé yo, o sea, hay temas psicosomáticos, o sea, hay los especialistas suficientes para la cantidad de niños no están. O sea, con lo cual ya nos pone alerta respecto a la cantidad de niños abandonados o que requieren justamente la atención del Sename, ya sea por la vía judicial o por la vía del abandono normal. Entonces, la conexión con el Ministerio de Educación, para que el Ministerio de Educación hable con las universidades o institutos profesionales para formar los niveles técnicos que se requieren, es decir, establecer la proyección de la demanda de profesionales asociada al Sename. Yo creo que me parece a mí lo mínimo. O sea, entonces, las universidades están formando gente para puestos que no existen, digamos, y no están formando la gente para aquellas necesidades que la sociedad tiene, desde el punto de vista Sename, porque finalmente, cuando se habla, hagamos operativo médico, o sea, decir que faltan médicos, pero si llevamos los médicos a un operativo al Sename, y dejamos a otra persona sin atender. Entonces, acá me parece que hay una falta de conexión dentro del Estado, que me conecte a los organismos que están preocupados de la niñez con los que están en el adulto mayor. ¿Ya? Entonces, evidentemente hoy día, por ejemplo, para gente de adulto mayor, es necesario que las universidades tengan la especialidad geriátrica. Y geriátrica no solamente en términos de medicina, sino que en kinesiología, o sea, la geriatría es un tema que es más transversal en términos disciplinarios. Entonces, a mí me da la impresión que nos estamos concentrando tanto en el tema de que el Sename si es responsabilidad de los gobiernos o no. El dato concreto es que el Sename no está cumpliendo los estándares mínimos que debería cumplir una institución del Estado que debe darle a los niños un estándar igual. ¿Estarían de acuerdo ustedes con eso? Sí. ¿Quién no? La pregunta fue al aire. Sí, no al aire, pero digamos, porque en el fondo hace falta esa suerte de conexión. O sea, yo lo veo en las municipalidades, que los propios organismos dentro de las municipalidades no conversan entre ellos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo comparto esa mirada. Yo creo que efectivamente tiene que haber mayor conversación entre los distintos organismos que tienen relación en este tema. Ahora, insisto, yo creo que acá hay un problema que es multifactorial. Acá hay una infraestructura que es deficiente, que no da cuenta de las necesidades que existen hoy día en nuestro país para los niños y jóvenes de Sename. Hay un tema, como bien decías tú, de los profesionales que tal vez no tienen la especificidad suficiente. Yo creo que hay profesionales de muy buen nivel en Sename. El problema es que tal vez en algunos casos no tengan la especificidad suficiente, pero además hay un mundo de personas que trabajan en el Sename que son los cuidadores, ¿no? Que son personas que no son profesionales y que yo diría que ahí hay un déficit también de las competencias para dar cuenta del trabajo que se realiza ahí. Son niños, en ambos casos, fíjate, en el caso de los niños que son vulnerados sus derechos y en el caso de los jóvenes que son infractores de ley, en ambos casos hay temas que son muy complejos de abordar por trastornos psiquiátricos, por temas emocionales. Mira, bueno, en el caso de los infractores de ley, por temas de infracción a la ley propiamente tal. Entonces, eso requiere un abordaje que significa o implica tener competencias específicas también en los cuidadores que están día a día
y noche a noche cuidándolos. Exactamente. Y ahí yo creo que hay un déficit importante. Sí. Saquemos la última carta, a ver qué nos... Pilar. Saquemos la última. Por favor. Con el look, el new look, qué sé yo. Mírenla, por favor, mírenla. Por favor. Se ha instalado el concepto estándar ético, puesto por Carolina Goich, pero se cuestiona que esta suerte de vara de medición solo aplica para un caso y no para los casos de corrupción, es decir, que corrupción sigue siendo algo tolerable, pareciera ser, según lo que se plantea aquí en esta pregunta. ¿Qué nos dice el Partido Socialista? Yo por lo menos, y creo que todos celebramos esta idea de instalar un estándar ético que va más allá de la ley. Sin duda que la ley puede ser el piso mínimo hoy día que se le exige a cualquier parlamentario o pretendiente a aspirar a un cargo de representación popular que lo cumpla. Pero adicionalmente creo que hoy día la ciudadanía está también demandando una suerte de... estándar, sí, que va más allá de esto y que tiene que ver con representar también los anhelos y representar a la ciudadanía en general, y para eso tiene que dar muestras de blancura, por decirlo de alguna forma. Entonces, el instalar este estándar ético a mí me parece que es correcto, que va en buena línea y que finalmente va a beneficiar también a la labor política. Y respecto al caso puntual de la DC, a mí me parece que siendo una buena medida y una buena noticia la que nos dio Carolina Goich cuando dio este anuncio, a mí me parece que la forma es tardía. Me parece que el momento no es el adecuado, que esto se pudo trabajar con tiempo para que no quede la sensación de que esto fue hecho a la medida de una decisión que ya estaba tomada con anterioridad. A mí me parece que si esto se trabaja con tiempo, con las cosas claras, con las reglas del juego puestas desde un inicio y teniendo claridad también de que esto es abierto, de que todos conocen, de que hay certeza finalmente de cuál es el estándar que se está exigiendo y quiénes son los llamados a también reconocer que ese estándar se está cumpliendo, y si todo esto se hiciera con anterioridad, a mí me parece que sería una medida que se ajusta a cualquier estándar también, incluso a tratados internacionales, insisto, pero que tiene que ver con también el tiempo. A mí me parece que esto llegó en forma tardía y que si se hace con anterioridad puede ser mucho mejor en conseguir el objetivo que se plantea. Sí. ¿Tú, Vidal, cómo lo ves? Mire, yo comparto primero con el tema del estándar ético. Creo que es fundamental instalar un estándar ético. Creo que es fundamental que todos los partidos políticos tengan un estándar ético que dé cuenta de lo que hoy día la ciudadanía nos demanda. Creo que es fundamental que este estándar ético trascienda solo lo legal, lo que establece la ley como delito, como condena, etcétera. Y creo que hay muchos casos todavía que deben entrar en este estándar ético, para efectos de cargos de representación popular y para cargos de gobierno también. Creo que los partidos debiésemos ponernos de acuerdo en ese sentido y dar y tener una conducta clara respecto de ello. Sí, una pregunta, no estamos terminando ya, pero muy breve. ¿Esto se hubiese evitado si los partidos hubiesen hecho primarias realmente para poder llenar los cargos representativos y no dejar a las directivas o consejos comunales o regionales los partidos designar a los candidatos? Yo no sé si eso habría resuelto el problema, porque si una persona que eventualmente tiene cuestionamiento, o sea, está, digamos, en el caso bajo el estándar ético y participa de una primaria y es legitimado, a veces la ciudadanía puede no tener toda la información, todos los antecedentes. En general los chilenos tenemos mala memoria, a veces cosas que han ocurrido o algunos meses antes o sea, se olvidan, por lo tanto... No sería, como dice, la solución. ¿Tú estás de acuerdo, Nico? Estoy de acuerdo con Pilar, no creo que sea esa la solución de hacer primaria en todos los distritos, además, porque también comparto que hay asimetrías de información muchas veces que también complejizan la toma de decisiones. Perdona, solo quiero mencionar algo. Yo creo que es importante tener primarias en general para todo tipo de elección, solo que me parece que no es la que resuelve este problema en particular. Sí creo en las primarias como elemento de definición. Usted tiene estándar ético. La ética hoy día en política tiene que ver con el sentido común, que se le pida a los políticos que sean coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Cosa que no siempre es así, pero eso ahí estaría el mínimo ético probablemente en el cual se puede medir. Ahora, ¿cómo se mide eso y bajo qué criterios? Es lo que hay que dilucidar, y eso corresponde justamente a los partidos políticos hacerlo. Le queremos agradecer la atención y la compañía en esta oportunidad.
es nuestro 10º programa. Digamos, agradecemos a Pilar Durán por habernos acompañado, a Nicolás, que es nuestro vicepresidente del Partido Socialista, de la Juventud, perdón, del Partido Socialista, y por supuesto a Clínica Acuario, al que está vinculado a lo que es la cirugía estética, no solamente de las personas, sino también de la política. Hoy día, al estar, digamos, apoyando nuestras ediciones. Y Edición B, que en esta oportunidad le está regalando el libro, y sorteando el libro, mejor dicho, Estados Unidos de Japón. Un bestseller aclamado a nivel mundial el año 2016, y donde parte la base de que Japón ganó la Segunda Guerra Mundial. Léalo para que sepa qué es lo que va a suceder. Muchas gracias por la compañía, gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana.